Soy Ángel Valderas Puga, profesor universitario, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro y Instituto Tecnológico de Querétaro, y también miembro fundador de Morena. La oposición en México hace un discurso engañoso. Quiere hacer ver como si Donald Trump tuviera un problema personal con Claudia Sheinbaum, como si tuviera un problema con Morena, como si tuviera un problema con la 4T, como si el problema solamente fuera con México. Es una lectura muy errada, es una lectura falaz, muy manipuladora. ¿Cuál es la realidad? Mira, por eso estaba viendo, porque he venido haciendo una síntesis de los países amenazados por Donald Trump o en donde ha habido intervención. Hasta el momento, hasta hoy, van 72 países. Ese es un panorama que la gente no tiene, porque se habla de México, los cárteles de la droga, la inmigración, el canal de Panamá. No. A ver, aquí son 72 países de los 5 continentes. Faltaba uno, Oceanía. Pues ya amenazó a Australia con aranceles del 10% en el aluminio. Donald Trump ha amenazado aliados y no aliados. Ese es algo sorprendente, porque la imposición de aranceles universales en el caso de acero y aluminio le pega a aliados de larga data. Por ejemplo, a Japón, le pega a Corea del Sur, le pega a Australia, le pega a Alemania. Ahora, hay amenazas de tipo colectivo. Los 27 países de la Unión Europea están amenazados con aranceles. 27 países, todos aliados de los Estados Unidos. Los 29 países de la OTAN, porque por ejemplo ahí está Canadá, ahí está Turquía. Las amenazas son múltiples, a veces más de una. En el caso de China, Canadá y México fueron los primeros países amenazados, Canadá y México con el 25% y China con el 10%. Pero China forma parte de los BRICS. Entonces viene la amenaza del 100% de aranceles contra los países de los BRICS. Entonces ahí ya metió a Brasil, Rusia, China, otra vez China, la India, que no estaba amenazado, Sudáfrica, que no estaba amenazado. Pero hay que tomar en cuenta que a partir de 2024, Indonesia y Nigeria forman parte oficial de los BRICS. Por lo tanto, también le pega a Indonesia y a otro país africano como Nigeria. Hay amenazas, para mí, las más pesadas. Las de México son pesadas por la cuestión de los cárteles, de nombrarlos organizaciones terroristas, pero para mí la amenaza más grande ha sido contra un país europeo. Quitarle 2 millones de kilómetros cuadrados a Dinamarca es una amenaza muy fuerte, porque Groenlandia es del tamaño de México, es de ese tamaño, o sea, 2 millones de kilómetros cuadrados. Por un valor geopolítico, pero también por una cuestión por el deshielo. Hay grandes recursos en Groenlandia, hay hidrocarburos, hay minerales, y con el deshielo podrían ser más fáciles de explotar. Pero yo, más que eso, veo el valor geopolítico por el Ártico. Porque el Ártico, si vemos un mapa de la Tierra desde arriba, pues ahí vemos que la mayor parte la tiene Rusia, la tiene Canadá. Por eso tampoco es casual, entre broma y en serio, Canadá estado 51. Porque si ya vemos desde arriba el mapa y vemos el norte de Canadá y Groenlandia, queda muy claro. Prácticamente lo que quiere Trump es tener la mitad del Ártico y la otra mitad la tiene Rusia. Hay amenazas a organismos multilaterales. Trump ya sacó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Ya dejaron de financiar el programa de las Naciones Unidas para refugiados. Se sale del Acuerdo de París por el calentamiento global. Y aquí, entre paréntesis, habría que señalarlos a todos los que ven entre entrevista, en dónde está Greenpeace o los ambientalistas que andaban muy molestos con el Tren Maya,
o que andaban muy molestos por la construcción de la refinería de Dos Bocas, cuando Donald Trump anuncia alrededor del 20 de enero, no sé si fue un poco antes de la toma de posesión o poquito después, un programa hiperambicioso de uso de petróleo y gas. Y yo no veo que Greenpeace hayan hecho... Aquí hacían un escándalo por la construcción de una refinería. Y ahora que se anuncia un programa global de uso de hidrocarburos por parte de Estados Unidos, no dicen nada. Esto también los exhibe. Cierro el paréntesis. Entonces, hay que tomar en cuenta que Trump ha amenazado a países de América, ya no nomás América Latina, estábamos acostumbrados a América Latina, doctrina Monroe, no, ya incluyó a Canadá. Así es que ya estando Canadá, entonces amenaza a una gran cantidad de países de América, Europa, África y Asia. Porque Oceanía, bueno, es un país, son pocos países, Nueva Zelanda, Australia. Pero de ahí las amenazas, repito, pueden ser incluso dobles o triples, porque la amenaza de aranceles a acero y aluminio le pega también a China. Otra vez, es la tercera. O, por ejemplo, el caso de Argentina. Argentina es también un exportador de acero a los Estados Unidos, y más allá de la posición lacayuna de Milei, que por cierto no le hagan caso cuando promueva criptomonedas, porque luego va a decir que nada más está difundiendo, le confiscaron $3,000 millones a Argentina. O sea, Estados Unidos no se detiene ante nada. Entonces viene esas amenazas así fuertes, es quitarle Groenlandia a Dinamarca, que es un país de la OTAN. Quisiera ver qué van a hacer los ejércitos y los gobiernos europeos, porque se la han pasado durante años diciendo que la amenaza es Rusia. Y ahora resulta ser que Estados Unidos se quiere quedar con Groenlandia. Quieren reapropiarse del Canal de Panamá y quieren hacer, porque hay que decirlo con su nombre, limpieza étnica en Gaza. Esa cuestión de limpiar Gaza, de deportar a los gazatíes, estamos hablando de unos 2 millones de personas, sin pedir consenso, los quieren mandar a Jordania y los quieren mandar a Egipto. Ya, tanto Jordania como Egipto como la Liga Árabe dijeron no. Naciones Unidas dijo no. Pareciera ser entonces que tenemos que ver en cuenta que es una idea de Trump, MAGA, Make America Great Again, es una desesperación ante la pérdida de liderazgo y de competitividad frente a China. Fíjate que por eso yo lo que tengo rastreado son más o menos 40 países amenazados con aranceles. Pero hay intervencionismo ya en política interna, comenzando con Alemania, que va a elecciones en este mes, y un apoyo, hay que decirlo, una cosa era Elon Musk antes del 20 de enero y otra cosa es Elon Musk después del 20 de enero. Antes del 20 de enero era el dueño de Tesla, de SpaceX, de la red X, pero ahora es un funcionario gubernamental. Entonces, es como Milei, que se quiere quitarlo de las criptomonedas, que porque lo escribió en su cuenta personal siendo el presidente de Argentina. No, Elon Musk hoy en día es funcionario del gobierno norteamericano y que está interviniendo de manera abierta en las elecciones en Alemania y específicamente apoyando a la AfD, Alternativa for Alemania, que es extrema derecha alemana. No es la derecha alemana. La derecha alemana es la CSU, ¿no? No, esta es los cristianos demócratas alemanes. No, AfD tienen ligas con nazis. Elon Musk financiando a la oposición de Nigel Farage en el Reino Unido, ¿eh? O sea, en el Reino Unido. Antes, el Reino Unido, los Estados Unidos vienen de Inglaterra. Pues hoy en día el hijo metiéndose en la política interna, criticando a Keir Starmer, el primer ministro inglés, pero además financiando a la oposición en el Reino Unido.
Entonces son intervenciones en política interna con una gran contradicción. Y mira, otro gran perdedor, ahorita lo estamos viendo en estos días que estamos aquí en esta entrevista, lo estamos viendo cómo cambiaron las cosas así con Ucrania. Porque ahora Estados Unidos le dice a Ucrania, bueno, el gobierno de Donald Trump, me debes 500,000 millones de dólares. Esos son 10 billones de pesos, es prácticamente toda la deuda que nos heredó el PRIAN de la deuda. El presupuesto de México para un año son como 12 billones. 10 billones es mucho. Y si no, ¿sabes qué? Me vas a pagar con minerales y con tierras raras. Que aquí, entre paréntesis, hay que señalar que en Ucrania no es que tenga muchas tierras raras, pero sí minerales. Y con otro problema, que la mayor zona productora de minerales en Ucrania es el Donbass, que incluye las provincias de Donetsk y Lugansk. Ambas provincias hicieron referéndum y forman parte de la Federación Rusa. Ese también es un problema para Zelensky. Pero hoy estamos viendo cómo Donald Trump trata como trapeador a un antiguo aliado de Estados Unidos, de Joe Biden, porque también eso hay que decirlo. ¿Qué estamos pagando en parte? Hay una disputa muy fuerte entre grupos económicos en los Estados Unidos, no de ahora, fue desde la primera elección de Trump. Trump representa a grupos industriales norteamericanos que han fundamentado su riqueza fundamentalmente al interior de los Estados Unidos. Podemos decir localistas, proteccionistas. Mientras que el Partido Demócrata, con George Soros, ellos se asociaron a aquellos empresarios norteamericanos que salieron ganando con la globalización. Entonces, tienes a los globalistas contra los localistas. Y la pelea es muy dura. Trump tiene abierto, ahorita señalamos 72 países, pero yo agregaría uno para que fueran 73. Estados Unidos tiene un frente interno. Y vamos desde la desaparición de la USAID hasta medidas en contra de la comunidad LGBTQ, contra los migrantes, contra los nacidos en Estados Unidos, violando la Constitución. O sea, el hecho de que él le quiera quitar la nacionalidad a personas nacidas en los Estados Unidos es una violación abierta. Y bueno, hay que monitorearlo, ¿eh? En California inició ya el proceso formal para la independencia de California. Nunca nos hubiéramos esperado ver eso, pero inició ya el proceso formal. A ver, esto no es un chisme, no. Hay un íter jurídico que ya inició, avalado por el gobierno de California, en el cual se tienen que cumplir como los referéndums. Tienes que cumplir un determinado número de firmas. Después, si vota más de la mitad, el referéndum es válido. Y si más del 55% de los californianos dicen queremos la independencia, se van a la independencia. Lógico, va a ser una cuestión muy complicada. Es un poco como los años en donde los catalanes, los vascos, han buscado la independencia de España, o como la provincia de Quebec en Canadá, que han hecho 2 referéndums para separarse de Canadá. Entonces, eso es una muestra de las tensiones internas. Están los gobernadores encabezados por Arizona, Nuevo México, que le están diciendo a Trump, oye, no. Están los empresarios que han trabajado con gente indocumentada. Están los empresarios agrícolas que dicen, pues aquí queremos contratar a norteamericanos, pero no vienen. Ni soportan las horas de trabajo, ni quieren trabajar por el precio que les podemos pagar. Los aranceles es un boomerang. Es un boomerang porque cualquier producto con arancel va a ser más caro. Y Trump lo sintetizó en una cosa para él ideal. Dijo a los empresarios, miren, no quieren aranceles, se las pongo bien fácil. Vénganse a Estados Unidos a producir y no les vamos a cobrar aranceles. Es más, les vamos a cobrar muy pocos impuestos. Pero Trump tiene un mandato de 4 años. Llegó después de Claudia Sheinbaum y se va antes de Claudia Sheinbaum. Yo no sé si se atrevan los trumpistas a buscar una tercera reelección,
que no es legal en los Estados Unidos. Tendrían que modificar la Constitución. Si aquí en México es difícil modificar la Constitución, en Estados Unidos es más difícil. Se requieren, aparte de mayorías calificadas en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, aprobación de estados y aprobación de jueces. O sea, yo no veo que puedan modificar la Constitución, pero ahí está J.D. Vance, que puede seguir la misma política, porque también es errado pensar que es Trump. Yo no creo que Trump esté loco, que se le vayan las cabras. No. Trump representa una parte de los Estados Unidos y la confrontación es muy dura, como lo vimos cuando Trump pierde ante Biden. La toma violenta del Capitolio, que por cierto, más de 1,000 indultados por Trump, de gente que no aceptó el resultado de las elecciones. Y Trump se la pasó toda la campaña diciendo que le hicieron fraude en esas elecciones. Trump ganó por menos del 1.5%. O sea, la sociedad norteamericana está dividida. Cuando uno ve los mapas de los resultados en elecciones presidenciales, en gubernaturas, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, es muy claro todo el centro de los Estados Unidos en rojo. Ahí incluyo Texas, que son el color del Partido Republicano, pero uno ve toda la costa oeste, desde México hasta Canadá, que básicamente son 3 estados, en azul, y uno ve el norte de la costa este, sumamente poblado, ahí está New Jersey, Nueva York, etcétera, en azul. Entonces, uno ve estas zonas que muestra claramente un país dividido, polarizado. Acaba de haber en decenas de ciudades miles de gentes que yo observo que se está comenzando a gestar una organización anti-Trump de muchísimas organizaciones y de gente que va a empezar a coaligarse. Hoy un amigo me mandaba fotos, él vive en Estados Unidos, de la escuela de su esposa, donde hay protestas de los estudiantes en donde dicen ICE off of the campus. Aquí no vamos a permitir que el ICE venga a detener a migrantes ilegales. Y ves a estudiantes marchando. O sea, se está gestando, todavía no hay, pero pues siendo un país dividido es casi mitad y mitad. Ahora, si quieres vemos ya el caso de México, porque pues ya a nosotros nos interesa, pero es errado, para mí es errado ver solo México. No, 72 países. No, que los aranceles, que porque quieren castigar. No, a ver. Para los Estados Unidos es un pretexto, lo de la migración, y es un pretexto también lo de las drogas, específicamente el fentanilo. En realidad a Trump lo que le interesa son los aranceles. ¿Por qué? Porque está en una guerra comercial no declarada con China, o medio declarada. Entonces a nosotros nos agarra de patito feo, por cierto, de expulsados en migración, vamos a niveles fascistas, como usar Guantánamo para llevar a gente encadenada. Fue el problema que tuvo con Gustavo Petro, con Ignacio Lula da Silva y con Claudia Sheinbaum, y con la India, porque también a la India han llegado deportados encadenados. Hay gente que alza la voz. Xiomara Castro en Honduras, se quejó el Arévalo en Guatemala, porque están involucrados muchos países en la cuestión de la migración. Y en el caso de México, ¿por qué digo que es un pretexto? A ver, pues yo creo que Trump es el menos indicado de hablar en contra de los migrantes. Su mamá, migrante, ilegal. Llegó de Escocia a los Estados Unidos con $50. Seguramente la señora era ilegal. Llegó a trabajar de empleada doméstica. Su abuelo, de Alemania, también llegó con una mano delante, una mano detrás, también ilegal, porque yo no creo que en ese tiempo hubiera permisos para dárselos. La primera esposa de Donald Trump, checoslovaca, no nació en Estados Unidos. Su actual pareja es de Eslovenia. ¿Y a quién puso a presidir el Doge? A Elon Musk, que es sudafricano. ¿Y quién es su secretario de Estado? Marco Rubio, de origen cubano.
O sea, uno dice, no, antimigrante, pero tu familia, todo tu entorno son migrantes porque la historia de los Estados Unidos es un país de migrantes. Todos lo hemos visto. Las olas llegaron a apropiarse de tierras indígenas. A México nos robaron prácticamente la mitad del territorio nacional. Promovieron la independencia de Texas, igual que promovieron la independencia de Panamá de Colombia, allá para apropiarse del canal y aquí para quedarse directamente con Texas, porque eso es lo que han hecho los norteamericanos. Ellos mismos son migrantes, tienen una conciencia plena de ser migrantes, y es una cuestión de echarle la culpa, porque Estados Unidos en este momento, que es imposible, pero vamos a mover 100 grandes fábricas que no General Motors, que en México ya no construyan y se vayan para allá. Pregunta, ¿de dónde van a sacar la mano de obra? Y mover grandes instalaciones industriales no es fácil, porque si tú mueves una fábrica grande, necesitas mover toda la cadena de aprovisionamiento. No es sencillo, ni siquiera en el horizonte de los 4 años de Trump, eso es imposible. Entonces, lo que estamos observando, vamos a ver en qué termina este diferendo con Canadá y México, si aplica los aranceles, no aplica los aranceles, si lo hace de manera parcial, si lo hace en qué porcentaje. Y sobre eso vamos a ver. Esa es la manera de negociar de Trump. Y ya nada más para decirte la otra cuestión. Mira, el fentanilo. A ver, los norteamericanos tienen 50 años de guerra contra las drogas. La declaró Richard Nixon en 1971. Estamos en 2025. Han pasado 50 años. Pregunta, ¿ya ganaron esa guerra? Hoy en día, uno de cada 2 adultos en Estados Unidos han tenido problemas por consumo de droga. 1 de cada 2 adultos. O sea, un 50% de la población adulta ha tenido que ver con drogas. Y todos lo vemos en las series norteamericanas, en las películas norteamericanas, en la televisión norteamericana. Está normalizado el consumo de drogas, pero que nunca se sabe de dónde salen esas drogas. Porque uno lo ve, actores famosos, ahí consumiendo droga, en muchas escenas. Entonces, está normalizado. Tienen una guerra contra las drogas, tienen 30,000 gangs, porque ese es otro problema. Cárteles. Los cárteles son colombianos o son mexicanos. Pero si tú revisas en un diccionario norteamericano, Oxford o la RAE en España, cártel es sinónimo de mafia o es sinónimo de ganga. La ONU señala que Estados Unidos tiene gangs. Pero si nos vamos al diccionario de la lengua inglesa, ¿qué significa un gang? Es una agrupación criminal. Y cuando ves la definición de cárteles, dicen, bueno, se dedican al tráfico de drogas o de armas. Bueno, pues los gangs norteamericanos, que son 30,000, que tienen más de 1,000,000 de integrantes, que están en los 50 estados de la Unión Americana, son cárteles. Es una cosa muy hipócrita de los norteamericanos en general de decir, ustedes tienen cárteles, nosotros tenemos gangs, pandillas. Sí, pero esas pandillas, ¿a qué se dedican? Es muy curiosa la caracterización. Yo estaba viendo ayer un documento del Departamento de Justicia porque no le entran a lo que todos sabemos que es la realidad. Esas pandillas son las que distribuyen la droga al interior de los Estados Unidos. Sin conceder, y además otro detalle, está más que documentado incluso por revistas de medicina, que la actual epidemia de fentanilo en los Estados Unidos fue provocada por médicos que se dedicaron a recetar opiáceos sin ninguna justificación médica. El fentanilo es altamente adictivo, es un analgésico, es muy útil en medicina, es un medicamento diseñado para gente con cáncer, para gente lisiada en la guerra, etc. Pero por las casas farmacéuticas empezaron a empujar el uso de Oxycontin, Purdue Pharma,
y generaron a toda esta gente adicta al fentanilo. Fueron cárteles mexicanos, ¿no? Yo te aseguro que esos cárteles o las mafias ni siquiera conocían qué era el fentanilo. Eso viene de los años 60, nació en Bélgica, llega a Estados Unidos, se difunde con los médicos. Ahora, veamos las órdenes ejecutivas de Donald Trump. No toca ni con el pétalo de una rosa a los distribuidores de droga al interior de Estados Unidos. Hoy decía Elon Trump que los cárteles de la droga pueden ser objeto de ataques con el uso de drones. Entonces yo me pregunto, ¿y cuándo van a usar drones contra los cárteles de la droga al interior de Estados Unidos? Sus ciudades están llenas de cámaras de vigilancia. Ellos controlan los misiles en la guerra de Ucrania, que no se hagan. Ellos dan las coordenadas. Tienen aparatos ultra sofisticados de espionaje, usan tecnología israelí como Pegasus, y que no sepan quién distribuye droga al interior, no hay nada contra ellos. Contra los médicos que recetan de manera indebida fentanilo, no hay nada. Contra las casas farmacéuticas que fabrican fentanilo al interior de la ciudad, no hay nada. Contra los que importan precursores químicos a los Estados Unidos, no hay nada. Nos sale el New York Times con una supuesta estufita de 4 quemadores, con una cervecita Corona, con unas palanganas de plástico, que así se fabrica fentanilo. Y entonces uno ve eso y uno dice, y en Estados Unidos, con 350 millones de habitantes, con casi 9 millones de kilómetros cuadrados, ¿no hay estufitas de 4 quemadores? O sea, si tú fabricas fentanilo en la cocina de una casa de interés social en México, la fabricas en Estados Unidos. Fíjate cómo enterraron el laboratorio más grande de fentanilo que se haya descubierto, que estaba en Canadá y formado por canadienses. Y qué bueno que va saliendo esta información. De los detenidos por querer traficar drogas hacia los Estados Unidos, el 80% son ciudadanos norteamericanos. El 80%. Y la razón es muy sencilla. Si tú traes el pasaporte norteamericano, pasas directamente. O sea, te ven si eres morenito, si traes otras. Entonces no hay órdenes ejecutivas contra eso. Y una cosa que ha insistido la doctora Claudia Sheinbaum, no hay ninguna orden ejecutiva contra el tráfico de armas. Jean Chrétien, ex primer ministro canadiense, hizo una carta pública de Globe Mail en enero pidiéndole a Estados Unidos que frenen el tráfico ilegal de armas a Canadá. Tráfico ilegal de armas a Canadá, no nada más a México, también a Canadá. Ahora, tienen un dilema. Dices, los cárteles de la droga son organizaciones terroristas. Muy bien, pues entonces quienes les surten de armas están colaborando con terroristas. Y quienes les surten armas, 70% de los decomisos en México, son armas que vienen de los Estados Unidos. Entonces sí vemos, específicamente en el caso del fentanilo, pero más en general el caso de las drogas, el gobierno de los Estados Unidos es como un niño, nos quiere echar la culpa a nosotros de sus adicciones, cuando en realidad ellos no atacan de fondo, no se preguntan por qué en los Estados Unidos es el país que en proporción tiene el mayor número de drogadictos del mundo. Ellos tienen un fuerte problema de salud pública que lo quieren resolver afuera. Durante mucho tiempo lo vimos, le echaban la culpa a Colombia. Cuando los cárteles mexicanos no se hablaba, que de todas maneras vienen de los años 60, pero le echaban la culpa a Colombia. Y ya ahorita que toqué el tema de los cárteles, mira, la oposición en México, traidores a la patria, de acuerdo a la definición del Código Penal, son traidores a la patria, sirven a intereses extranjeros. Ahí vemos a senadoras y senadores del Partido Acción Nacional echándole porras a Trump. Sí, pero a ver, si ahorita se declaran organizaciones terroristas, por ejemplo, Cártel de Sinaloa, pues ese nació en 1960 alrededor. ¿Quién gobernaba el país? El PRI. ¿Y quién gobernaba el estado de Sinaloa? El PRI. En 1970 nace el Cártel de Juárez. ¿Quién gobernaba el país? El PRI. ¿Quién gobernaba Chihuahua? El PRI.
Cártel de Tijuana y la familia michoacana nacen en 1980. ¿Quién gobernaba el país? El PRI. ¿Quién gobernaba Michoacán y Baja California? El PRI. Cártel del Golfo, 1984. ¿Quién gobernaba México? El PRI. ¿Quién gobernaba Tamaulipas? El PRI. ¿Quién gobernaba Veracruz? El PRI. Ya, así nos vamos hasta el más reciente. El último de los grandes cárteles en México, Santa Rosa de Lima. Nace en 2014. ¿Quién gobernaba México? Enrique Peña Nieto. ¿Quién gobierna Guanajuato desde hace 30 años? El PAN. 2007, Cártel Jalisco, que poner grandote, Jalisco, donde nunca ha gobernado Morena, Jalisco, nueva generación. Nace en 2007. ¿Quién gobernaba el país? Felipe Calderón a nivel federal. ¿Y quién gobernaba Jalisco? El PAN. El Chapo Guzmán, cuando se fuga del canal de Puente Grande, era Vicente Fox quien gobernaba. Y ya tenía a un narco, Genaro García Luna, como director de la Policía Federal, de la AFI. Y después Felipe Calderón lo asciende y lo convierte en secretario de Seguridad. Por favor, nadie puede ser tan ingenuo de pensar que Felipe Calderón no sabía lo que hacía su mano derecha. Detonan una guerra contra el narco, 2007. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Qué país entregan en 2018? Violencia desatada. Aquí es una realidad que la oposición se lo tenemos que recordar toda la vida. Los cárteles nacieron, crecieron, se desarrollaron, se consolidaron y establecieron relaciones internacionales durante los gobiernos del PRIAN. Es inútil que festejen que Trump dice que el gobierno de México tiene ligas con los cárteles, lo puso en un tuit, lo exhibió a la presidenta y exhibe que se refiere a Genaro García Luna, pues, o sea, al secretario de Seguridad de Felipe Calderón y al director de la Policía Federal de Vicente Fox. Entonces, si estamos en esta situación, pues ha sido más bien por los gobiernos del PRIAN. Ellos nos han llevado a esta situación peligrosa, porque la supuesta guerra al narco en México, al igual que en los Estados Unidos, ha sido un total fracaso. Un total fracaso, porque los cárteles, en vez de disminuir, se multiplicaron. Hemos visto ya en México una serie de grupúsculos, cárteles chiquitos, etcétera, cárteles unidos en Guerrero, etcétera, pero todo eso fue por el avispero que desató Felipe Calderón y lógicamente es un problema que no puedes resolver de manera inmediata porque están armados, tienen armas de uso exclusivo del ejército norteamericano, que es otra cosa que no se entiende. Recordemos la operación Rápido y Furioso. Hay una trazabilidad de las armas. Los norteamericanos, si quisieran, podrían saber exactamente quién vendió las armas. Y curiosamente, no tienen trazabilidad, lo dijo en esta semana el secretario de Marina, si no fue ayer o hoy, que los gringos no tienen trazabilidad en la cuestión del fentanilo. O sea, no saben quién produce el fentanilo, de dónde llega el fentanilo y cómo llega a las calles de Chicago o de Filadelfia. O sea, la presidenta incluso ha marcado, bueno, a ver, y de la frontera, ¿cómo llega? ¿Cómo llega a Boston? O sea, ¿cómo atraviesas los Estados Unidos con grandes cantidades de cargamento de droga y además eres un migrante moreno que la policía no te va a detener? No, no es creíble. Y por último, hay otra orden ejecutiva que le faltó a Donald Trump. ¿Qué pasa con el lavado de dinero? La droga se vende en Estados Unidos, se paga en Estados Unidos, en dólares. Estamos hablando de miles de millones de dólares que no puedes ni meter debajo del colchón, ni que tampoco puedes mandar aquí con Western Union a tus familiares. Porque de allá puedes mandar, creo que $10,000 y no te preguntan, pero aquí estamos hablando de miles de millones de dólares. Para que tú llegues a miles de millones de dólares en envíos de 10,000, pues tampoco lo vas a poder lograr. Entonces no hay orden ejecutiva contra el lavado de dinero.
Y si tú quieres realmente desmantelar a los cárteles, incluso en Estados Unidos, pues tienes que pegarle en restringir el uso de armas, pero también pegarles en la parte financiera. Entonces hay toda esta gran hipocresía, por eso es un pretexto. Si realmente a Donald Trump le interesara proteger a su población del fentanilo, tendría, como lo ha señalado Claudia Sheinbaum, que le ha hecho una invitación muy respetuosa, tendría que tener un plan integral. Porque sí es un problema muy grave. Que se te mueran más de 100,000 ciudadanos por sobredosis es un problema muy grave. Que tengas adictos es un problema muy grave. Pero no lo quieren afrontar. Y nunca. Ahora, si nos vamos ya más a cuestiones más de fondo, pues en los años 70, cuando estalla Richard Nixon su guerra contra las drogas, pues hay muchas teorías y muchos datos que muestran que quien inundó de drogas a los jóvenes norteamericanos fue el mismo gobierno de los Estados Unidos. Ahí está el escándalo Irán-Contras, armas a la contra en Honduras para atacar al gobierno de Nicaragua, financiado con dinero de la droga. Y ahí tenemos el caso de Afganistán. Después de que Estados Unidos invade Afganistán, aumentó la producción de amapola, de donde viene la heroína. Entonces uno dice, oye, espérate, pero ¿cómo? Y el uso de LSD, marihuana, etcétera, eso se da en los años 70 y se sospecha fuertemente que organismos del gobierno norteamericano pues lo hicieron para detener la rebeldía de los jóvenes que en ese tiempo protestaban muy fuerte contra la guerra de Vietnam. Primero, no querían ir a combatir a la guerra de Vietnam y en segundo, protestaban contra la guerra de Vietnam. Entonces, pues todo esto está saliendo a la luz y pues sí vamos a tener que monitorear porque ya nos agarró como de puerquito Trump. Soy el maestro Ángel Valderas Puga de Querétaro. Los invitamos a todos a que no se pierdan todos los programas, toda la barra de la 4TV.